estamos alegres, la verdad, porque está conmigo un maestro, aparte de un buen amigo, alguien que admiro mucho y pues que sabe muchos temas, y creo que en especial con él hay una conexión buena, porque todas las veces que hemos platicado siempre hemos sacado algo bueno, y hemos visto diferentes puntos de vista. Aparte de eso, es pastor, líder de jóvenes, y nos va a traer varios temas interesantes para la comunidad. Te doy las gracias, Rodrigo, porque aceptaste esta invitación. La verdad, hemos estado queriendo coordinar esta plática, pero estoy muy agradecido porque estás acá, porque aceptaste tener esta conversación, y pues estoy emocionado, la verdad, por todo lo que vamos a platicar de diferentes temas. Bienvenido a este espacio, y pues esperamos te sientas en casa, como siempre, ¿verdad? Gracias. No, me encanta conversar con amigos, me encanta conversar con vos, Carlos, así que también estoy entusiasmado a ver hasta dónde vamos a llegar en la profundidad de los temas que tenemos. Siempre que conversamos salen temas muy profundos, así que sí, no creo que esta sea la excepción, ¿no? No, y tanto eso, más que hablar, creo que yo te decía, tener esa conversación, porque mucha gente opina sobre el tema de salud mental, que puede ser ansiedad, puede ser depresión, pero hasta ahí. No hablan más de cosas, autoestima, y entiendo que día a día recibes mucha consejería también, estás muy cerca de los jóvenes, y también hay otro lado pues que tal vez no conocemos. Lo importante de esto es como saber comentar, escuchar, aprender un poco de tus experiencias también, porque obviamente has estado mucho afuera y pues has visto diferentes culturas, y en realidad queremos saber eso, pues ese insight. Queremos conectarnos un poco con tus experiencias, y pues de eso vamos a hablar un poco. Esperamos que no se nos vaya muy largo, pero tenemos mucho que hablar. Creo que nos conocemos ya de años, muchos años dentro de la música y todo también. Entonces, a ver, quisiera empezar con una breve introducción tuya, la verdad, y de cosas que recuerdas de tu niñez cuando viniste a Honduras, y pues cómo fue todo eso, ¿qué es lo que más recuerdas de todo eso? Wow. Bueno, nosotros con mi familia vinimos acá a Honduras hace ya este año serían 29 años. Wow. Yo tengo 34, así que pasé la gran mayoría de mi vida, después por otras cosas, se me dividió un poquito el tiempo entre Honduras y Argentina. Nací en Argentina, me crié acá y después fui a vivir otro tiempo allá a Buenos Aires, unos 11 años también. Y nuestra llegada a Honduras fue emocionante. Yo tenía 4 años, todo era una aventura. Era un chiquito de 4 años, pero muy inquieto, muy hablador, muy perspicaz, por así decirlo. Pero todo lo perspicaz que tenía, lo tenía también de travieso. Y era una gran aventura. Vinimos porque mis padres son misioneros acá en Honduras. Pastores, y fue la gran aventura de mi vida. Mucha gente no entiende. Tampoco entendían ahora cuando decidimos con Cami venirnos para acá de vuelta. No entienden Honduras. ¿Por qué Honduras? Sí. ¿Por qué hay en Honduras? Se preguntan. Y yo, como hondureño del corazón, ¿no? No entiendo la pregunta. Porque San Pedro Sula, mi ciudad, es para mí el mejor lugar del mundo. Honduras es el lugar donde yo quiero estar. A pesar de que detesto el calor, es un lugar maravilloso. A pesar de que, claro, a pesar de que me encanta caminar en la calle y que acá tal vez no es algo que se acostumbra, sigue siendo la mejor ciudad. ¿Por qué? Porque es la ciudad de mi corazón, es el país de mi vida, es donde están las raíces más profundas de mi corazón, es donde he vivido las mejores y más importantes experiencias de mi vida. Y creo que venir para acá fue formativo en todo sentido, obviamente. Me crié acá, me formé acá. Fue interesante criarme
como entre dos mundos, porque Sí. desde muy chico en Honduras, con toda la cultura hondureña, pero al mismo tiempo en casa, muy argentinos. Entonces era como estar en dos mundos y toda mi vida me he sentido así. Cuando estoy acá extraño allá, cuando estaba allá extraño a horrores Honduras. Y el mejor lugar del mundo para mí sería algún lugar extraño en mi imaginación en el que tanto Buenos Aires como San Pedro Sula se hacen una sola ciudad. El mundo perfecto. El mundo perfecto, donde todos mis amigos, toda mi gente, todas las cosas que amo de San Pedro están también al mismo tiempo conviviendo en una gran Buenos Aires, no sé cómo decirlo, pero ese sería el mundo perfecto. Es difícil criarse, o sea, es hermoso y al mismo tiempo súper desafiante criarse en ese contexto en el cual es como que estás entre dos mundos. Siempre hay algo que extrañas, siempre hay algo con lo que tenés nostalgia. Tal vez siempre hay algo que sentís que te hace falta. Creo que ahora, a mis 34 años, habiendo vuelto a Honduras, ahora puedo decir, ya está, es acá. Pero una canción, una comida, un olor que me hace pensar en Buenos Aires es como el tango, ¿no? En Mi Palermo, Buenos Aires, querido. Pero sí, estoy sumamente agradecido con Dios y con mis padres por haberme traído acá. Criarme en Honduras y volver fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Sí. Qué bueno, y qué bueno escuchar. Me imagino que dentro de eso hay un montón de historias que pasó en Buenos Aires, que pasó, estuviste en otro lado viviendo también, tengo entendido, donde estudiaste. Hoy en día actualmente sos pastor en la iglesia Cefat y pues líder de jóvenes también en esa parte. Y en todo el tema de consejería, porque quisiéramos saber esa parte, como en consejería, cuáles son las luchas más constantes que escuchas pues en los jóvenes, hasta jóvenes adultos también. Sí. Bueno, líder de jóvenes no sé, ¿no? Formalmente no soy líder de jóvenes, pero espero que los jóvenes me consideren un líder de alguna manera. La verdad es que estoy lidiando en esta etapa de mi vida más con adultos y con lo que nosotros llamamos jóvenes adultos. Jóvenes adultos. Sí, nuestra edad, ya no somos muy Sí, jóvenes. Te aviso, Carlos. Ya nos pasó ya no somos tan jóvenes. la música, nos pasó la banda. Sí, bueno, estábamos justamente escuchando ahora, hace un minuto, una canción que es bastante más vieja que todos los jóvenes de hoy. Y a nosotros nos parecía música de jóvenes. Con quienes más me relaciono y quienes naturalmente se me acercan más son los jóvenes adultos. No que los adolescentes no lo hagan o que los jóvenes de veintitantos no lo hagan, pero por el proceso de vida que estamos experimentando ahora nosotros, es con quienes más estamos relacionados. Ahora, hay un factor común, creo yo. Hay un factor común entre los más chicos, alrededor de 12 a 16, 17 años. Teenagers. Hay un factor común de sus luchas con sus emociones, con sus procesos mentales, cognitivos, etc. Hay un factor común entre los que tienen veintitantos y después hay luchas comunes entre los que tenemos treinta y tantos. Y es muy interesante. Como pastor ahora, lidiando con estas distintas realidades de los grupos etarios, me doy cuenta lo interesante que es que son distintas luchas, procesándolas de distintas maneras, pero entre todas ellas también hay cuestiones comunes. El temor a la soledad, el temor a no sé si el temor, pero esta incertidumbre acerca del futuro. Entre los más grandes se manifiesta distinto que entre los más chicos. Los más chicos siempre son mucho más optimistas acerca del futuro, tienen expectativas altas acerca del futuro. Los más grandes es como que estamos, aquellos que estamos luchando con distintas emociones fuertes o con expectativas, nuestras expectativas parecieran ser un poco más marcadas por la desilusión a este punto de la vida. Ya no es que bajamos la vara, pero pareciera que quisiéramos ser un poco más realistas, entre comillas, con lo que vamos a obtener en la vida, lo que vamos a experimentar en la vida. Es normal. Cuando tenía como 20, 21 años, escribí una canción que se llama Tempu Fuji,
Es una expresión en latín que dice, hace referencia a cómo el tiempo se te escapa de las manos, como si fuese agua. Y es interesante cómo los jóvenes entre 20 y pico y 30 y pico están hoy más que nunca sintiendo que el tiempo se les escapa de las manos. Sí. Vidas hiper complicadas, hiper ocupadas, siempre sin tiempo. La respuesta común cuando te preguntan cómo estás es bien, pero estoy cansado. Bien, pero atareado. Y esa es la respuesta común en todos los que tienen alrededor de 25 en adelante. Y eso genera una constante Fatiga, ¿crees? fatiga, estrés, cansancio, agotamiento emocional, como que nunca termino de llegar con mis metas, nunca termino de llegar con mis objetivos. O no me ajusta el día, ¿sabes? No me ajusta el día, no logro, no alcanzo las metas que me puse para este año, para este mes, en el trabajo, en mi vida personal. Tengo expectativas de lograr cosas y estoy cumpliendo metas del 2020, del 2021, recién ahora. Y eso causa una frustración muy grande, una frustración enorme en las personas. El tema es que más tiempo no va a ser la solución. Sí. Porque si nos dieran más tiempo, lo ocuparíamos también. Y lo invertiríamos en otra cosa, pues. No sé si invertirlo es la palabra que yo usaría, pero definitivamente lo gastaríamos. Sí, lo gastamos. Lo gastaríamos en algo que creemos que es súper importante. Pero la solución nunca va a ser tener más tiempo. La solución, en todo caso, va a ser bajar un cambio, bajar la marcha y tener vidas más simples. Empezar a priorizar qué son las cosas que realmente me mueven el piso, cuáles son las cosas que realmente me conmueven, en qué quiero verdaderamente invertir mi tiempo. Eso es lo que va a liberarnos de esa sensación de ansiedad crónica. Sí, qué forma de verlo, porque capaz más de alguno siente lo mismo, ¿me entendés? Como que el tiempo no le ajusta. Y me pongo en mis zapatos también, que a veces como el día se va tan rápido que no lo sentimos, y eso lo hablamos con alguien en un episodio. Recuerdo que estamos tan programados hoy en día de que nos levantamos y ya tenemos 1000 cosas que hacer. Claro. Pero menos de darle gracias a Dios al inicio. Ni hablar. O menos de hacer algo por nosotros mismos. Simplemente empezar, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Y son las 8 de la mañana y ya tenés 5 llamadas perdidas, 5 cosas que hacer. Es una realidad. O sea, lo que estamos diciendo es una realidad. Y escucharlo ahora también pasa. No te puedo decir que no. Es así. A ver, hay otra experiencia similar que tiene la misma raíz. O sea, está inspirada por exactamente el mismo... es el resultado de la misma semilla. Es el fruto del mismo árbol. Tengo tantas cosas para hacer y no hago nada. Estoy tan ocupado haciendo nada. Me siento todo el tiempo cansado, me siento todo el tiempo agotado, pero no logro nada. No puedo hacerlo. Estoy todo el tiempo ocupado, pero haciendo nada de lo que realmente querría estar haciendo. Y creo que es exactamente lo mismo. El hiperocupado, el que está obsesionado con la productividad, y después el que se detiene, el que termina frenando su vida y que procrastina constantemente y se siente frenado, es el mismo producto del mismo problema. Interesante. Y este tema hablando de las emociones, porque vamos a tocar varias cosas no solamente de salud mental o de ansiedad o depresión, pero hay un tema especial que quisiera tocar con vos sobre las emociones, en cómo podemos nosotros distinguir una emoción que debemos de procesar o una emoción que no debemos alimentar. Bueno, el tema de las emociones no sé si es mi campo de expertise. Yo conozco bastante de psicología, pero no es mi carrera. Ahora, en mi carrera, en Filo,
en filosofía, todo el tema de las emociones y los sentimientos, ya uno los estudia procesados. Es el fruto de lo que producen nuestras emociones y nuestros sentimientos. Creo que acá el gran tema sobre si tenemos que procesar, si hay emociones que hay que procesar y qué otras no hay que alimentar, yo creo que todas nuestras emociones hay que procesarlas. Sí, correcto. Nuestras emociones hay que procesarlas todas. Ahora, una emoción, dependiendo de cómo la alimentes, termina convirtiéndose en un sentimiento. Correcto. Las emociones son de corto alcance, las emociones son primeras reacciones, son inmediatas. Algo me pasó, qué sé yo, Boca hizo un gol, me genera alegría. Erraron un penal y me genera mucha frustración. Especialmente como está pasando ahora. Pero eso es inmediato, casi que no lo puedes controlar hasta cierto punto. Ahora, cómo procesas tus emociones es lo que produce tus sentimientos. Sentimientos que sí, al alimentarse constantemente, al cultivarse, pueden arraigarse a tu personalidad. ¿Qué emociones no hay que alimentar? Las que producen sentimientos negativos, destructivos, las que producen sentimientos de culpa, las que producen sentimientos de envidia, las que producen sentimientos de celos, las que producen sentimientos de profunda baja autoestima, qué sé yo. Ese es el tipo de emociones que yo definitivamente intentaría no inhibir, porque creo que no hay que inhibir las emociones. Uno tiene derecho a sentir. Sí, correcto. Uno tiene derecho a emocionarse. Y a veces las emociones no van a ser todas positivas. Todas positivas, sí. Es según lo que te pasa en el día o según las noticias que recibas. O sea, exactamente. No puedes medirlo. No puedes medirlo. Las emociones son una respuesta al estímulo. Entonces, el estímulo va a ser positivo o negativo. No podemos ser tan ingenuos de creer que todas nuestras emociones van a ser positivas dependiendo del estímulo que tengamos. Si es un estímulo negativo, nos va a generar una emoción negativa. Ahora, ¿cómo procesamos esa emoción? Es fundamental, es clave y tiene que ver con nuestro carácter. Sí. Tiene que ver con cómo cultivamos nuestro carácter para que nuestras emociones no se nos vayan de control y terminen alimentando sentimientos. Cómo cultivamos nuestro carácter para procesar nuestras emociones correctamente y que no produzcan sentimientos destructivos. Que no produzcan sentimientos que terminen agobiándonos. Hay gente que le encanta en nuestra época, no para los más jóvenes, pero en nuestra época, Carlos, vos te acordás que había todo un movimiento de música que estaba diseñado para alimentar sentimientos de tristeza. No lo mencionemos, pero no lo mencionemos porque demuestra nuestra edad. Pero había todo un movimiento de música que estaba súper famoso, diseñado para alimentar un sentimiento de tristeza, un sentimiento de angustia, un sentimiento súper depresivo. Y no es que las emociones estén mal, es que tenemos que aprender a procesar esas emociones correctamente para que no produzcan sentimientos que después nos destruyan. Esos movimientos de música, que la música puede gustarte o no puede gustarte, pero alimentaban tanto, apuntaban tanto a ese sentimiento que muchos adolescentes y muchos jóvenes terminaron muy afectados. Por eso no es broma, no es una cuestión anecdótica. Entonces, todos esos mecanismos que podamos utilizar para cultivar un carácter que procese emociones correctamente, para crear sentimientos o para cultivar sentimientos en nuestra vida que sean positivos, van a ser mecanismos positivos y van a ser los mecanismos que creo yo que tenemos que adaptar a nuestra forma de vida para tener sentimientos sanos y saludables. Qué bueno, buenísima explicación esa. Y en tu caso, ¿crees que por ejemplo, algunas emociones las has justificado y que Dios te esté llamando a rendir alguna de ellas? Constantemente. Ahora, especialmente ahora, como te digo, viste que las emociones son... O algunas tal vez algunas que has ignorado. Sí, bueno, las emociones son reacciones casi inmediatas, casi incontrolables al estímulo. Entonces, como te dije antes, el problema no es tanto la emoción, el problema es cultivar un carácter que todo el tiempo produzca esa misma emoción. Y una que a mí me ha pasado y que yo con la que estoy luchando mucho es con la bronca, es con la ira. Y no es que sea airado en todo, no soy una persona que se enoja. Yo no me enojo por todo. Pero como en Buenos Aires yo no manejaba y volví a manejar después de 11 años acá en San Pedro, ya te darás cuenta
por qué estoy luchando con, no me dé jalón con nunca, mi enojo. Sí. ¿Viste? Pero parece como chistoso, ¿no? Anecdótico, pero me he encontrado a mí mismo sintiendo cosas o con emociones que no había tenido hace mucho tiempo. Qué sé yo, hace unos días, y espero que quien sea que se haya parqueado en mi lugar no esté escuchando este podcast, pero hace unos días en el complejo en el que vivimos tenemos parqueos asignados. Uh-huh. Y veo que una persona está parqueada en mi lugar asignado para estacionarme. Y cuando voy entrando al lugar, veo que está así, está ese auto ahí, está ese carro ahí, y dije, lo voy a dejar cuchi. Me le voy a poner atrás y no lo voy a dejar salir, que venga a buscar el carro mañana cuando yo no esté. Y en ese momento, te prometo, sentí que el Espíritu Santo me hablaba y me decía, no hagas eso. Entonces me parqueo como 1 metro atrás para que tenga chance de salir. Pero me agarró un enojo irracional o por distintas cosas. Creo que es algo que nos pasa constantemente. Alguien se nos mete en la fila del banco o con cosas mucho más serias que producen enojos que nos amargan la vida por cuestiones tan cotidianas, tan diarias que podríamos evitar. Nos llenamos el corazón de bronca y nos envenenamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque creemos que el mundo es injusto con nosotros. Creemos que las cosas deberían ser un poquito más justas, que no me merezco que me hagan esto. Sí. La gente tiene que portarse bien conmigo, tiene que hacer las cosas bien conmigo, porque yo no es justo que me hagan esto, es mi derecho. Y estamos constantemente demandando que los demás se porten como nosotros queremos. Como nosotros queremos que nos traten. Ajá. Pero cuando nosotros somos los que sí, correcto. Hacemos una trastada, hacemos una macana, ahí sí nos tienen que entender porque íbamos apurados, porque no había lugar, porque por favor me equivoqué. Y ahí todos nos tienen que entender. Ahí todos tienen que comprendernos. Pero cuando otros se equivocan con nosotros, ahí queremos aplicar la vara de la justicia con todo el peso de la ley. Y creo que esa es una de las cosas con las que más estoy luchando. Después tal vez estoy luchando con alguna emoción que definitivamente el Señor, Dios está tratando en mí. Y es esta de la timidez. Esto, por ejemplo, a mí me produce un grado de angustia bastante grande. Sí. Yo soy... Y aún así siendo orador, Mirá, teniendo... O sea, eso es interesante. Es interesante sí. porque sí, timidez y pues dando consejería. Soy sumamente tímido. No sé si tímido es... Sí, creo que tímido es la palabra correcta para describir cómo me siento muchas veces. Cohibido, avergonzado, siento mucha vergüenza de todo. Soy de esas personas que se tienen que ver al espejo 10 veces antes de salir a la calle porque no quiero pasar vergüenza. Okay. Y esa timidez, me he dado cuenta que la timidez y la vergüenza están profundamente conectadas con mi autoestima y con que yo tengo un grado de orgullo más alto del que debería. Tengo una visión de mí mismo que es casi irreal, entonces yo quiero evitar a toda costa que me vean vulnerable. Okay. Quiero evitar a toda costa que me vean fracasando, que me vean feo, que me vean diciendo algo equivocado. Estoy constantemente intentando parecer lo mejor posible de mí mismo, mostrar la mejor cara al mundo. Quiero siempre salir bien peinado en la foto, ¿viste? Esa frase común. Y mi timidez y mi vergüenza está profundamente conectado con ese sentimiento. Porque ¿por qué soy tímido? Porque no quiero equivocarme frente a los demás. Sí. ¿Por qué tengo vergüenza? ¿Por qué me da vergüenza bailar en público? Porque yo sé que soy un desastre bailando y no quiero pasar vergüenza. ¿Por qué me da vergüenza hablar en público o dar mi opinión? Me da muchísima vergüenza dar mi opinión. Y veo gente que tiene blogs y cosas así, digo, wow, cómo me encantaría tener ese coraje de decir tu opinión con tanta libertad. Sí, nombrar todo lo que se pone, el outfit y todo eso, lo cual no está mal, o sea, es no el tipo de personalidad, malo, no tiene nada de malo. Pero digo, ¿por qué a mí me da tanta vergüenza? Y porque no quiero quedar como un tonto. No quiero quedar mal, no quiero que la gente, no quiero pasar vergüenza, porque mi autoestima es tan frágil muchas veces. Okay. Y lo mismo pasa con la validación externa. Sí. Yo creo que lo que me ha ayudado muchísimo
como orador. Soy tan tímido, soy tan vergonzoso, pero como orador, como predicador, lo que me ha dado paz en la mente y el corazón es que no estoy dando mi opinión. Sí. No estoy hablando por mi cuenta. Por eso mi intención siempre es predicar la palabra. Que la gente pueda ir y encontrar en la Escritura lo que yo estoy diciendo. Sí. Que no sea mi opinión, que no sean mis ideas, que no sean mis comentarios. Y creo que eso es lo que me ha dado la valentía para hablar en público cuando me toca predicar. Es saber que no estoy hablando lo que sale de mi cabeza y mi corazón. Y la validación externa ha sido una lucha porque siempre se siente bien que te digan, hey, qué bonito lo hiciste. Y cuando nadie te dice qué bonito lo hiciste, parece como que lo hiciste mal, ¿no? Sí. En realidad no, simplemente la gente por ahí no te lo dijo. No te lo dijo y tal vez alguien estuvo conectado con vos, pero no te lo va a decir. Pero la obsesión por sentir ese, hey, impresionante, me cambiaste la vida. Interesante. Esa obsesión es algo con lo que, gracias a Dios, ya no estoy luchando tan activamente porque he logrado calmar mi alma y mi corazón con eso. Pero fue algo con lo que uno lucha, o me fue de bendición, o qué lindo lo que dijiste, o qué bien que hiciste esto o lo otro. Liberarse de eso, te trae una calma, una paz al corazón tan grande que no hay vuelta atrás después. Y en todo eso, ¿en algún momento te sentiste vacío o sentiste como que literal que Dios te dio la espalda y que no sentiste nada, solamente que está vacío o algo así? Wow. Sí, no en este momento. Justo hablaba con Cami hace unos días y le decía, hace muchos meses que no siento una tristeza profunda. Hace muchos meses que no siento como que lo que estoy haciendo no tiene sentido. Pero fue algo que me pegó muy fuerte en una etapa de mi vida. Cuando tenía entre 15 y 18 años, fue una etapa muy dura para mí, en la que justamente luché con fuertes sentimientos de vacío, de profunda falta de sentido en todo lo que hacía. Me levantaba por la mañana preguntándome, ¿esto es todo? Y fue muy duro. Y después de un tiempo, gracias a Dios, pude estar mejor. Muchos años, relativamente bien, hasta que justo antes de la pandemia, mirá qué interesante, justo antes del 2020, finales del 2019, sufrí una recaída fuertísima en mi ánimo, muy, muy fuerte. Y lo más interesante fue que fue en mi mejor momento profesional, académico, personal, en mi mejor momento económico. O sea, ¿viste cuando decís, lo tengo todo? Sí. En ese momento el ánimo se te fue. Me pegó una de las peores depresiones de mi vida. Fue impactante. Y justo llega la pandemia. Y lo que para muchos fue traumático, el encierro y todo eso, para mí fue una gran excusa para procesar todo esto que me estaba pasando. Porque no tenía que salir a la calle, como decimos en Argentina, a caretearla, a tratar de aparentar que estaba bien, sino que podía estar en casa, tenía alguna reunión por Zoom, me lavaba la cara, terminaba la reunión y volvía a estar súper triste llorando en una esquina de mi casa. Pero era impresionante, o sea, no podía ver nada que me conmueva porque me hacía mucho daño emocional una película, leer un libro muy, muy impactante, no lo podía hacer. Nada me levantaba el ánimo y estaba sobrepensando miles de escenarios posibles en mi cabeza acerca de lo que podría pasar en mi vida si hubiera tomado otra decisión. Sí. Y eso me torturó. Me torturó esta idea de ¿qué hubiera pasado si hubiera tomado otra decisión? ¿Dónde estaría? ¿Qué estaría haciendo? ¿Con quién estaría? ¿Quiénes serían mis amigos? ¿A qué me dedicaría si hubiera tomado otra decisión? Si mis padres hubieran tomado otra decisión, ¿sería más feliz? ¿Sentiría lleno?
¿Me sentiría lleno? ¿Sentiría que estoy satisfecho con mi vida? ¿Qué me falta? No me faltaba nada y aún así sentía que nada tenía sentido. Creo que fue muy interesante para mí porque ni siquiera podía explicar por qué me sentía mal. Racionalmente tenía todos los patitos en fila. Racionalmente todo tenía sentido. Sí. Vos me querías decir, no, pero mirá, tenés una buena vida. Sí, yo sé que tengo una buena vida. No, pero el Señor te ama. Sí, yo sé que Dios me ama, pero aún así me siento triste. No lo puedo explicar por qué. No puedo explicar por qué me siento tan triste. Y así estuve un tiempo. La gran diferencia, lo que fue totalmente diferente a cuando fui adolescente, la experiencia, fue que esta vez ya de grande, ni bien me empecé a sentir así, dije, necesito ayuda. Tomaste acción. Necesito ayuda. Necesito decir lo que me está pasando. No lo puedo tirar debajo de la alfombra. Necesito ayuda. Y eso fue la noche y el día. Haber hecho eso, yo creo que a mí me salvó la vida. Wow, gracias por compartirlo. O sea, al final, y qué cosas cuando mencionas lo de que todo estaba perfecto, los planes estaban bien, tu mejor etapa en otras áreas, pero dentro tuyo no había vida. Y a veces pasa eso. O sea, es algo chocante también, porque uno cree que porque le va bien, todo lo demás va a estar súper bien, el trabajo, lo personal y todo eso. Puede sonar feo, pero tal vez es apariencia, pues. O sea, pensar, aunque sea de personal o de trabajo, es una apariencia, pues, que a veces compramos, ¿me entiendes?, de personas. Y yo siempre digo que por eso nunca hay que juzgar o nunca hay que determinar a una persona por cómo se ve, por cómo se viste. Tal vez hay más detrás, pues. Hay más detrás que tal vez no conocemos, pues. Y ¿podríamos decirlo que fue un dolor emocional o crees que fue una depresión profunda lo que sentiste? Definitivamente fue emocional en el sentido de que mis emociones están a flor de piel. Uh-huh. Yo siempre he sido una persona muy impresionable en cierto sentido. Como que trato de vivir siempre a flor de piel. Uh-huh. Me gusta sentir. Okay. No soy apático para con la vida. Me conmuevo. Creo que una vida que vale la pena vivirla es una vida en la que podés conmoverte por lo que está a tu alrededor. Sí. Escucho historias, anécdotas, testimonios de personas y no me da lo mismo. Me conmueve, quiero saber qué te está pasando. Veo algo que me gusta y quiero llegar a conmoverme. Lo que a mí me interesa es lo que me conmueve. Y creo que esa intensidad, si se quiere, sí, no ayudó en mi proceso no, claro que no. De dolor, ¿no? En mi caso sí, habían rasgos mucho más profundos que algo pasajero, que una tristeza pasajera. Sí. Por esa razón tuve que buscar ayuda en todo sentido, ayuda espiritual, ayuda profesional, psicológica, acompañamiento, o sea, gente cercana a mí sabía lo que me estaba pasando. Correcto. Me dieron espacio, me dieron tiempo, me acompañaron en el trabajo también. O sea, creo que fue la mejor decisión ser transparente acerca de lo que me estaba pasando, porque la gente no es que me empezó a tratar condescendientemente, ay, pobrecito, que se siente mal, o tampoco, la gran mayoría, yo creo que gracias a Dios y gracias a los esfuerzos de un montón de gente como vos, por ejemplo, con este espacio, hoy todo el mundo está mucho más sensibilizado acerca de estos temas. Sí. Son temas que ya no se tocan a la ligera y no se tratan de dar respuestas fáciles a estos temas. Se asumen con mucha
o con un grado de responsabilidad mayor ahora. Entonces no es que me trataban con condescendencia, sino que me trataban con respeto, entendían mi espacio, pero al mismo tiempo me desafiaban a poder salir del A salir pozo. de eso, correcto. O sea, me desafiaban a, ok, vamos a hacerlo juntos, vamos a salir de esto. No, y sabes que cuando mencionas eso, recuerdo una plática que tuvimos con una psicóloga que sí estaba hablando más que todo sobre la aceptación, de que para poder decidir hablarlo era un proceso, no solamente era como que, hey, fíjate que me pasa esto y lo íbamos a decir así por así. Y la aceptación lleva un proceso también de que cada persona o es corto o es largo, pues, o sea, no determina cómo va a ser el final, pues, porque al final todo esto, las experiencias y todo esto que se siente, cada quien lo carga a su tiempo y no hay que apresurarlo, no, hay que darle el espacio, como dices, espacio para sanar, espacio para poderlo comentar, para hablar, para rodearse de la gente correcta. Y aquí es donde quiero preguntarte algo también sobre esta experiencia, porque eres conocedor de la Biblia desde pequeño y ahí en esa parte, ¿qué promesas crees dentro de la Biblia que olvidaste en medio de ese dolor emocional, en medio de esa etapa? Que ahora se te vienen a la mente y realmente lo piensas y dices, ok, yo tenía esto. Wow. Promesas que olvidé. Bueno, hay muchas promesas que uno podría olvidar en tiempos de mucha angustia. No te dejaré ni te desampararé. Echar nuestras cargas sobre Él porque su yugo es fácil y ligera es su carga. Recordar que Él está cercano a aquellos que le buscan y que Él es galardonador de los que le buscan con un corazón quebrantado. Hay muchas promesas que uno puede olvidarse en tiempos de mucha angustia y no creo que sea no creo que sea la peor de las circunstancias el no olvidarse de las promesas, porque a veces la gente trata de abordar estos temas como que si fueran meramente racionales. ¿Te sentís triste? Hey, pero acordate que el Señor estará contigo. Sí, es muy fácil decirlo, pero en el tiempo que yo me siento mal, me siento profundamente triste, hago todo mi esfuerzo por pensar de tal manera que me ayude en este momento, pero lo que pienso no es suficiente. Necesito poder experimentarlo y sentirlo. Y no creo que sea un gran problema los tiempos, las temporadas de angustia, porque creo que esas temporadas de dolor, de angustia, pueden ser temporadas de mucho aprendizaje también. En la Biblia hay una historia en la que David, quien después sería rey, se encuentra escapando de Saúl, su suegro, quien debería haberle ayudado, quien debería haberle acompañado, quien debería de haberle hecho bien, lo estaba persiguiendo para matarlo. Y David se siente totalmente traicionado y termina en la cueva de Adulam, escondido en una cueva. David había sido ungido como rey ya. Había tenido victorias militares impresionantes. Pero el tipo termina escondido por miedo a que lo maten. Lastimado seguramente. Y con él, cuando llega él a la cueva, vienen sus amigos y sus familiares. Y en ese tiempo de dolor, no es que David se olvida de las promesas que Dios le había hecho, pero sí abre su corazón ante Dios y reclama con angustia lo que le estaba pasando. Creo que hay que empezar a ser un poco más honestos para con Dios. Creo que hay que ser un poco más honestos para con nosotros, porque a veces lo estamos usando de placebo. Las promesas de Dios las usamos de placebo para calmarnos, de analgésico, para calmarnos temporalmente de nuestro dolor.
Pero las promesas de Dios no son aspirinas para calmar tu dolor temporalmente hasta que te vuelva otro dolor. Las promesas de Dios no es un tapete para tapar tu mugre, para tapar tu dolor y tu angustia. Las promesas de Dios, por supuesto, son verdades inalterables, porque si Él lo ha prometido, Él lo hará. Pero son para recordarnos que aún en tiempos de angustia, ese no es el fin de nuestra historia. El dolor es real. La cueva en la que estoy escondido es real, pero no es el fin de mi historia. Tengo que sanar, tengo que abrir mi corazón con Dios, decirle todo lo que me duele, pero no me puedo quedar en la cueva a sufrir toda mi vida, porque empezás a rodearte de personas igual de lastimadas que vos. Imagínate estar en una cueva rodeado de personas lastimadas. ¿A qué huele? A pus. Sí, huele correcto. A dolor. Te llenás de un ambiente totalmente tóxico, de personas igual de lastimadas que vos. Entonces te traicionaron en tu matrimonio y te rodeas de personas que te dicen te mereces algo mejor, salí de ahí, te lastimaron en el trabajo, sí, son toda gente explotadora, te lastimaron en la iglesia, todas las iglesias son iguales, y te rodeas de gente igual de lastimada y se vuelve una cámara de eco, se vuelve un lugar donde la reverberancia lo único que suena es dolor, dolor, dolor y frustración. Entonces la cueva sí es un lugar, el lugar de dolor donde tal vez muchas promesas dejan de tener sentido. Muchas promesas de Dios no impactan de la misma manera. Sí, es un lugar para ser transparente con Dios y decirle, ¿qué pasó, Señor? Decime, dame una señal, ¿qué pasó? Pero hay que salir de ahí. Correcto. Hay que salir de ahí, porque las promesas lo que te ayudan, las promesas no son analgésicos, pero te ayudan a entender que no es el fin de tu historia, que no vas a estar lastimado y dolido para siempre, que el fin de tu historia está escrito en Dios en todo caso. Pero los sueños que Dios pone en tu corazón son promesas y las promesas de Dios siempre se cumplen. Amén. Wow, qué buen take ese de las... Lo que dijiste del analgésico, o sea, fuerte. Y sucede, o sea, no es algo que no esté pasando, es algo que realmente las personas lo han tomado como una autodefensa. Lastimosamente. O sea, no estamos diciendo que está mal, pero se vuelve una muleta. Exactamente. Una muleta. Que en mi defensa hago eso. Bueno, ¿te acordás que hace algún tiempo uno de los regalos más comunes que teníamos entre evangélicos era dar las perlitas bíblicas, ¿viste? Las promesas bíblicas? Entonces, esto es para vos, ¿viste? Y lo agarramos como si fuese el horóscopo. Sí, esto es para mí hoy, esto es para mí esta semana. Y terminaba siendo simplemente una especie de mantra que ponías en mi cabeza como mindfulness. Ajá. O como esas técnicas de autopersuasión de soy bueno, soy digno, soy valioso y me lo digo a mí mismo hasta que me lo creo, pero no son así las promesas de Dios. Sí. Las promesas de Dios no son así. Las promesas de Dios probablemente muchas veces no van a cambiar inmediatamente tu realidad, pero van a cambiar la manera en que interpretás tu realidad. Aún el dolor y aún el sufrimiento encuentran sentido a la luz de las promesas de Dios, porque el dolor y el sufrimiento no son el fin de tu historia. Bien. No va a ser para siempre. Puede que sea muy doloroso hoy, pero no va a ser para siempre. Tocando un poco más sobre el tema de todas esas emociones, ¿qué le dirías a esas personas que dicen o opinan que orar más es suficiente para curar una depresión? Porque mucha gente te dice, tengo depresión, estoy triste, ore más, ore más. Lo cual, como lo hablábamos recientemente, cómo usar de muletillas, todo este tipo de promesas y todo. Pero a la vez, ¿qué le dirías a esas personas? Es reduccionista porque la visión de la oración es reduccionista. Porque se considera que lo único que hay que hacer es ir de rodillas ante el Señor y pedirle que milagrosamente resuelva mi circunstancia. Tiene algo de verdad. Okay. Tiene algo de verdad porque
si lo que está pasando, si la respuesta que estás queriendo dar ante esto cuando decís orar más es confiar más en el Señor, o sea, cuando todo falla, el Señor Dios sigue siendo la respuesta ante estas cosas. Creo que tiene algo de verdad. Pero el problema es cuando se considera que cualquier otra cosa que se pueda hacer para resolver el problema, como si estuviese de más, como si fuese confiar menos en Dios. Y es todo lo contrario. Creo que justamente una forma de oración es buscar todas las maneras posibles para que Dios actúe, para que Dios se manifieste y para que mi oración sea respondida. Las oraciones no son simplemente, no se reduce simplemente a arrodillarme al lado de la cama, a clamarle y después quedarme sentado haciendo nada. Las oraciones también pueden ser en forma de acciones. Puedo buscar ayuda como una oración a Dios. Puedo pedirle al Señor que Él me acerque a las personas correctas para que me puedan ayudar, que Él me dé las actitudes y el carácter correcto. Obviamente, orar más como la única y suficiente respuesta para curar la depresión es una respuesta cruel porque lo que intenta hacer es minimizar el problema. Correcto. Pero orar más debería ser una forma de maximizar el problema. O sea, es tan grave lo que te está pasando que vamos a orar más, vamos a clamar más, vamos a buscar más ayuda y a pedirle al Señor que Él de alguna manera intervenga y use a las personas y use las terapias y use la ayuda que sea para que estés mejor. Pero decir orar más es suficiente como para reducir tu problema es cruel, es definitivamente cruel. Así que creo que sí, orar más lo pondría en el número 1 de mi lista de prioridades sobre qué hacer. Pero no necesariamente es lo único que hago. ¿Y crees que, bueno, y eso como las personas lo pueden llegar a expresar, pero será pecado sentir ansiedad o depresión? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? No, definitivamente no. Definitivamente no. Jesús en el huerto de Getsemaní dijo que estaba tan angustiado hasta la muerte, dice él. El David, el salmista, constantemente se muestra súper angustiado, sumamente frustrado por un montón de cosas, ansioso, temeroso por los enemigos que estaban persiguiéndolo. El profeta Jeremías se lo conoce como el profeta llorón porque estaba constantemente triste. Elías, el profeta Elías, después de una súper victoria en el Monte Carmelo, le dice: Señor, estoy cansado, mejor quítame la vida. No creo que el problema sea tener ansiedad. El problema, y lo que sí creo que es, en cierto sentido, un pecado, es creo que buscar la solución a aquello que nos produce ansiedad fuera de la solución última a todas nuestras ansiedades, que es Dios. Eso es desde mi perspectiva como pastor y es lo que yo creo que es la verdad. Buscar soluciones alternativas que lo único que producen es más ansiedad. Sí. Eso creo que sí es un problema. Eso sí creo que es una falta grave que no solamente peca contra Dios, sino contra nosotros mismos. Correcto. Es una trampa. Es una trampa. Tratar de buscar ayuda para nuestra ansiedad fuera de lo único que va a traer paz y calma a nuestro corazón es hacernos trampa al solitario. Sí. Es hacernos trampa jugando contra nosotros mismos. Hay un salmo, el Salmo 127, que a mí me encanta. Dice que básicamente el versículo 1 habla de que si los trabajadores están trabajando en algo que Dios no está trabajando, textualmente o parafraseo el texto, diciendo: si Dios
no está construyendo la ciudad, los que están trabajando para construirla están construyendo en vano. Si Dios no está cuidando la ciudad, los que están trabajando para cuidar la ciudad cuidan en vano. Y después dice algo: de nada sirve que te levantes muy temprano y te duermas muy tarde trabajando, esforzándote, echándole ganas, si después lo que vas a comer es pan de sufrimiento. Okay. Puedes levantarte muy temprano en la mañana y dormirte muy tarde a la noche tratando de buscar soluciones para tu vida, tratando de arreglar tu vida, yendo al gimnasio todos los días, trabajando en tus emociones todos los días. Puedes esforzarte muchísimo en controlar tus relaciones, de manejarlas mejor, de tener la vida perfecta. Pero si Dios no está en lo que vos estás haciendo, si vos estás trabajando en algo en lo que Dios no está trabajando, si los planes que estás poniendo en marcha no son los planes de Dios, al fin y al cabo lo que vas a terminar comiendo es pan de sufrimiento. ¿Y por qué todo esto es en vano? Lo dice el versículo 2 del Salmo 127. Porque el Señor a su amado les da el descanso. Es en vano trabajar y trabajar y trabajar y trabajar en lo que Dios no está trabajando, si lo que vamos a comer es pan de sufrimiento. Y lo que Él nos está ofreciendo es descanso, es paz, es tranquilidad, porque Él está trabajando. Y si Él está trabajando en algo, Bien. Él lo va a hacer. Qué interesante, qué fuerte. No, y creo que da más ansiedad estarlo pensando y no verlo de esa forma, ¿sabes? Como descargar un poco. Y en esta parte creo que esa es una pregunta que no sé cuánto nos va a llevar, pero ¿crees que un cristiano que lucha con pensamientos suicidas ha perdido su fe o salvación? Perdido su fe o su salvación. El tema de la salvación no lo puedo juzgar yo realmente. Pero el tema de la fe creo que es un tema complejo. Creo que una persona que lucha con pensamientos suicidas, creo que está luchando con su fe. Okay. Creo que está luchando con la esperanza. Porque quien cree que la solución es que se termine todo, es porque no ve otra alternativa, no ve otra solución. Albert Camus, un filósofo francés del siglo pasado, también decía que la gran pregunta que todos los humanos nos tenemos que hacer, tarde o temprano, el gran problema filosófico de la humanidad es si vale la pena vivir o no. Es una angustia profunda. Ahora, si un creyente está luchando con esto, es porque definitivamente está luchando con su fe. Está luchando con cuán real es para sí mismo la confianza que ha depositado en Dios. En muchos casos también se trata de cuestiones psiquiátricas, cuestiones psicológicas mucho más profundas que afectan las emociones y los sentimientos a un nivel que tal vez, como decía antes, no se puede procesar racionalmente de forma exclusiva. Pero con total honestidad lo que diría es, si estás luchando con pensamientos suicidas, estás luchando con tu fe. Y lo que yo te animaría a orar, o lo que yo le animaría a alguien a orar que está viviendo eso, es a pedirle al Señor que aumente tu fe, que aumente tu confianza, que aumente tu esperanza, que te recuerde que el valor de la vida, que tu identidad no está puesta en el fracaso, la frustración o la falta de sentido, que la vida tiene propósito más allá de lo que la gente o vos mismo podés creer. Entonces sí, creo que es una lucha muy fuerte. No sé si ha perdido su salvación, porque eso no lo puedo juzgar yo. Sí. Pero definitivamente creo que la lucha por la vida es una lucha por la fe. ¿Tiene o no tiene valor lo que estoy haciendo? ¿Tiene o no tiene sentido la vida? ¿Tiene o no tiene sentido el destino, el futuro que sé que Dios me está prometiendo? Es una lucha dura. Pero es una lucha que hay que dar. Sí, correcto.
¿Y crees que la iglesia ha fallado históricamente en acompañar a esas personas al borde de esto? ¿Cómo crees que se puede hacer mejor? Mira, por un lado, y acá te hablo más desde lo teórico, por un lado, creo que la iglesia más bien ha luchado en contra de este sentimiento de que la vida no tiene sentido. Justamente lo que la iglesia, lo que la fe cristiana aboga es que la vida tiene mucho sentido. Hay gente que interpreta mal la fe cristiana y piensa que el sentido, el propósito que el cristiano o que la fe cristiana está tratando de reclamar está más allá de esta vida, que esta vida es pasajera y que después está el verdadero sentido de la vida. Pero no es lo que dice la Escritura. La Escritura constantemente reivindica la experiencia en la tierra. Para el Señor es sumamente importante lo que vivimos acá, lo que experimentamos acá, y tiene sentido lo que hacemos hoy acá. O sea, no estamos esperando cuando allá se pase lista. No. Acá, hoy, nuestra vida tiene valor. Y eso es lo que la fe cristiana pretende inspirar en las personas. Pero, históricamente, creo que se ha sido un poco cruel en ciertos ámbitos y ciertas experiencias dentro de la iglesia. En el medioevo no se, ni se entendía, no se toleraba la tristeza profunda o el reclamo por la falta de sentido. No se toleraba directamente. Y en experiencias más modernas, me imagino que a vos te ha pasado y a cualquiera que ha estado en iglesia le ha pasado, que la respuesta estándar para cómo estás es en victoria. Sí. Pero no siempre estás en victoria. Sí, no siempre. A veces estás como luchando, pues. Total. No se concibe, para mucha gente es inconcebible la idea de un pastor, un predicador, un líder triste, agobiado, que siente que las cosas no están saliendo como querría, que sufre con sus emociones, que sufre con los sentimientos que ha cultivado en su corazón, como que no se concibe que eso exista, que eso se dé. Entonces sí, creo que en ciertos aspectos se ha creado una expectativa irracional, idealizada, de que el creyente tiene que estar siempre feliz, extático. Y la Biblia habla no de alegría constante en el sentido de esta cuestión de satisfacción constante. Sí, habla de satisfacción en Cristo, pero es una satisfacción súper más profunda. La Biblia habla de gozo inefable, un gozo que es inexplicable, una paz que es inexplicable, en medio de las tribulaciones, en medio de las tormentas, en medio del sufrimiento, en medio del dolor. El apóstol Pablo escribe varias de sus cartas desde la prisión, hablando del gozo que siente, aún desde la prisión. Y eso no significa que él la estuviera pasando bien. Entonces sí creo que a veces la iglesia, en vez de servir, y en vez de que nosotros, porque me incluyo, por supuesto, en vez de servir como una fuente de inspiración para muchos que la están pasando muy mal, servimos de presión más bien. Funcionamos como una presión extra en la vida de muchas personas que ya de por sí se sienten con mucha presión. Cargamos a las personas con una expectativa demasiado alta muchas veces. En vez de ser honestos y transparentes de tal manera que cuando alguno se sienta triste, cuando alguno esté de ánimo caído, poder inspirarnos ese gozo que viene de Dios unos a los otros. Hasta que no empezamos a ser honestos con Dios y con nosotros mismos, la tristeza, la depresión, la ansiedad, la frustración crónica va a seguir siendo algo de lo que no se habla, algo que se quiere esconder, algo que se quiere caretear. Pero justamente la iglesia es ese lugar donde los oprimidos son liberados, los enfermos encuentran sanidad, el leproso encuentra limpieza,
aquel que creía que su pasado lo condenaba y era el destino de su vida, encuentra redención. La iglesia es para nosotros, los barrabases, aquellos que somos grandes criminales, porque somos pecadores. Pero el Señor ocupa nuestro lugar, Cristo ocupa nuestro lugar para que nosotros seamos liberados de todas esas ataduras, de toda esa opresión. Y si la iglesia no se empieza a ver más como un hospital para enfermos y quebrantados, vamos a seguir luchando con estas cosas escondidas y vamos a seguir condenando a muchas personas tristes a sufrir solas y en silencio. Cuando empecemos a actuar como un hospital, el enfermo no va a ser el que se siente mal, no va a ser la novedad y va a ser algo que queremos esconder. Porque la iglesia no es un museo donde exponemos los trofeos y los éxitos. La iglesia es el lugar donde exponemos nuestras miserias para que justamente el Señor pueda sanar nuestras miserias. Bien, buenísimo. Creo que esa era la pregunta final, la que nos iba a llevar más tiempo. Agradezco de verdad toda esta plática, que creo que fue una plática muy buena. Te agradezco por compartir experiencias propias también. Creo que parte de hacer esto, de cultivar o de sembrar en personas, en una comunidad que hoy en día todavía mantiene estos temas bajo la mesa. Y parte de eso es poder hablar experiencias propias. Creo que a lo largo de tu vida y pues de lo que has vivido, has aprendido, como dijiste en su momento, que a veces necesitamos también aprender. A veces necesitamos ser golpeados, ser sacudidos un poco en todo y aprender de esas experiencias que nos hacen tener carácter, ser mejores personas, aconsejar a otros. Y eso es lo que queremos con ese espacio. Prácticamente ese es el propósito, poder hablar a personas que tienen problemas similares, pero que todavía tienen miedo de decirlo, que todavía tengo temor de hablar esto, no puedo decir esto y lo mantengo en privado, lo mantengo solo para mí. Ese es el propósito de poder tener estos temas. Y te agradezco, Rodrigo, por estar acá, por venir, por estar en este espacio, por aceptar, por hablar de tu corazón, todo lo que compartiste, y por animar también a esas personas que pueden estar pasando estos mismos problemas. Y pues, no sé si quieres decir algo para terminar. O sea, ha sido una buena plática. Sí, no, yo también estoy súper contento. Siempre digo, siento que me gustaría ser mucho más claro, mucho más directo, pero como hablo desde lo que tengo en el corazón, a veces lo que digo es desordenado, es muy a flor de piel, es lo que me sale, y simplemente espero, en principio, conectar entre nosotros. Esta conversación para mí es valiosa, con quienes están acá con nosotros ahora y con cada persona que lo escuche, que sea un poco más habitual abrir nuestro corazón. Y esto no significa que tenemos que andar llorisqueando todo el tiempo, ¿viste? Porque eso tampoco es saludable. Correcto. Eso tampoco es sano. Estar todo el tiempo, ¿viste? Me siento mal, estoy triste. Tampoco es saludable. No es saludable meternos en esta cámara de eco y estar escuchando todas nuestras tristezas todo el tiempo y que eso se convierta en el sonido, en el soundtrack de mi vida. Yo no quiero que mi vida esté llena de sufrimientos y tristezas. No, pero cuando alguno esté mal, que no sea una cuestión tabú hablar de esto. Mirá, Maya Angelou tiene una frase, la escritura Maya Angelou tiene una frase que es genial. Dice, a veces está bien no estar bien. Pero yo a eso le agregaría un final. Pero no estar bien no puede ser el resto de tu vida. Correcto. No puede ser tu historia completa. Exacto. A veces está bien no estar bien. Pero me rehúso a creer que no estar bien es el fin de mi historia. Es el punto final. Bien. Me rehúso a creer que no estar bien es el fin de mi historia. Excelente. Yo sé que hay luz al final del túnel, que vamos a salir de esto y empezar a hablar de estos temas es el principio, para mí,
de la sanidad. Bien. Gracias. Gracias por compartir. Y gracias a todos porque han estado en este espacio. Vamos a seguir hablando temas con más invitados. Creo que esa es una dinámica muy bonita. Y los esperamos nuevamente en ese espacio con más invitados y más pláticas y más temas. Nos vemos.